A ver, aquí tengo a Yaquileidi Guejía, Marilyn López, Presente, profe. Juan Daniel Martínez, Albert Martínez, Mejía Giselle Dayana, Presente, profe. Dayana Navarro, Dayana Pantoja, Wilber Pantoja, Santiago Portilla, John Edison Recalde, Mike Riascos, Presente, profe. Nicolás Rosero, Johnny Tobar, Omar Zambrano. Bueno, listo, mis queridos jóvenes. Entonces, si han sido juiciositos, pues, en su trabajo y en la lectura de las guías, se habrán podido dar cuenta que la guía número 4 es prácticamente el complemento de todo lo que hasta ahora hemos venido haciendo, sobre todo en la parte de análisis numérico, no en la parte de análisis gráfico, pero en la parte de análisis numérico sí hay bastantes detallitos que nos refuerzan todo lo que ya habíamos aprendido, de tal manera que pues creo que no tengamos dificultades. El joven Latorre quería decir algo. Que no le funciona el micrófono, profe. ¿No le funciona? Ah, caramba. Pero él sí está, o sea, para lo de la lista. Ah, para lo de la lista. A Ujú. ver, espérese, apuntémoslo también de una vez, porque si no, aquí poseemos problemas, dijo el niño. Profe, que me da una duda. Si yo desactivo mi micrófono, ¿él sí, sigue grabando la voz normal? Si desactivas tu micrófono, claro. Sí, Sí, o sea, sigue grabando lo que usted sí, dice. sí. Ujú. Ah, Bueno, ya, vale. ok. Ujú. Entonces, les decía, prácticamente la guía número 4 es el refuerzo de lo que habíamos hecho del análisis numérico en las sesiones casi hace unas 2 o 3 semanas. Lo que tiene de diferente es ya cómo es que se aplica, cómo es que se hace. Entonces, vamos a hacer eso nosotros acá, vamos a hacer la revisión y ustedes hacen el ejercicio con más facilidad del que tienen planteado ahí en la guía, en el informe. Entonces, la temática es muy simple. Es la medida de masas y pequeñas longitudes. Bueno, este marcador creo que se murió. Entonces, vamos a ver cómo es que se trabaja esto. De la medición de masas y de pequeñas longitudes. Entonces, veamos la primera parte. La primera parte sería la cuestión de la medida de las masas. Y no se les olvide que toda medición es a través de la comparación. No hay otra alternativa. De la comparación con una masa que se la conoce como unidad de medida. Entonces, aquí en las masas pues también tenemos grandes y pequeñas masas. Las grandes pues se miden con unos aparatos llamados básculas, pero cuyo fundamento sencillamente es la adaptación de todo lo que ha sido una balanza. Luego ya con la cuestión de los sistemas elásticos
con la cuestión de los sistemas electrónicos, con la cuestión de sistemas de sensores, etcétera, pues obviamente esto ha venido tecnificándose y hoy en día existen básculas que son capaces de medir toneladas. Y también estas básculas, pues obviamente registran un error de medición. Siempre hemos dicho que por más sofisticado que sea el aparato, por más sofisticado que sea el dispositivo que nosotros usamos para la medición, siempre habrá que incluir el error que viene en las especificaciones técnicas del aparato. Estas básculas, pues ustedes las conocen, ¿no? Son aquellos aparatos que se utilizan en las bodegas, que se utilizan en la vía para medir la cantidad de carga que lleva una tractomula, que lleva un camión, y ahí deben hacer los registros. Y todos estos ya hoy en día tienen acoplados, pues, sistemas mecánicos, sistemas electrónicos que facilitan esta medición, ¿sí? Eso sería para las grandes masas. En esto, pues obviamente nosotros de pronto que algún día lleguemos a trabajar en equipos como esos, pues tendremos que aprender cómo es que se maneja eso. Pero lo que sí es cierto que todo aparato, por más sofisticado que sea, por más tecnificado que sea, por la mayor cantidad de tecnología que lleve, siempre va a haber la opción del error, recuerden eso. Y las masas pequeñas. Que se miden con la ayuda de las balanzas. Y en este caso también las balanzas pueden ser de tipo mecánico o ya de tipo electrónico, donde se han adaptado todo un mecanismo de sensores, etcétera, que permiten detectar cuánto es la cantidad de masa que puede poseer un pequeño cuerpo. Pero no nos olvidemos aquí que el hecho de que usted use una máquina o un aparato muy, pero muy tecnificado, no significa que usted no cometa error. Es más, en el tablerito donde usted registra la medición que va a tener una balanza cualquiera, que no sea mecánica obviamente, sino que sea de tipo electrónico, usted va a ver los ceros y el punto y otros ceros, por ejemplo. Esto será lo primero que le aparezca ahí en el tablerito. Entonces, inmediatamente usted puede ya decir que esta, y aquí aparece, ¿no? Perdónenme. Aquí aparece obviamente la unidad que registra, que está registrando, gramos. Entonces, ¿qué significa esto? Que inmediatamente esto nos está diciendo que la máquina, el aparato que estamos utilizando para medir la balanza, ya tiene un error de al menos un milésimo de milímetro. Buenos días, profe, qué pena. Entonces, ¿perdón? Qué pena, lo que pasa es que acabé de ingresar por falta de energía. Listo, no hay problema, hijo. Ahorita me das tu nombre para registrarte, ¿ok? Gracias. Bueno, entonces, les decía, cuando usted revisa el aparato electrónico que usted tiene para medir las pequeñas masas, en el tablero de registro, apenas encienda esa máquina, va a aparecer cosas como estas. 0.000. ¿Qué significa eso? Que este cero último de aquí es el error que va a cometer la máquina. Es decir, que usted siempre va a entregar una respuesta, perdónenme que esté un poco desordenado, pero la respuesta que usted va a entregar o la razón que usted va a dar va a ser cierta cantidad de gramos, por decir algo, 43.023, más o menos 0.001. Es decir, que este puede ser 24 o puede ser 22. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Tenemos certeza sobre las unidades, sobre las décimas, sobre las centésimas, y el error técnico, pues digamos que lleven a la máquina, o el error sistemático, va a ser un milésimo, ¿de acuerdo? Esa es cuestión de simplemente o revisar las especificaciones técnicas que tiene la masa o sencillamente revisar el procedimiento que hace la máquina cuando ya usted la está utilizando. Digamos que para medir las masas, las situaciones no son tan difíciles. Hoy más que ninguna otra época, pues. ¿Sí? Antes, pues, por ejemplo, para medir la cantidad
de masa que tenía un bulto de papas, es decir, cuánto pesaba un bulto de papas, se utilizaba un aparatico llamado romana. Eso ustedes seguramente no lo conocen. Por ahí en alguna casita de antigüedades, en un almacén de antigüedades, lo podrán encontrar. Eso era lo que se utilizaba para medir las masas. Hoy no, pues hoy ya tenemos muchos aparatos tecnificados que uno no necesita tanto detalle, digamos, que la máquina mismo se encarga de hacer su oficio. La segunda parte es la que tiene que ver con las longitudes. Y también, en el caso de las longitudes tendremos grandes longitudes. Y estas grandes longitudes, de primera mano, las medimos con una cinta metrizada. ¿Y cuál va a ser el error que cometemos con la cinta metrizada? Con la cinta metrizada, el error que cometemos ya va por cuenta de lo que puede medir esa cinta. Y si usted alguna vez revisa una cinta metrizada, se dará cuenta que tiene centímetros y tiene milímetros. Así es que después de los milímetros, usted no puede decir absolutamente nada cuál es la unidad de medida que está necesitando. Es decir, que el error en una cinta metrizada es del orden del 0.01 metro, 1 milímetro. En otras, inclusive, ni siquiera vienen marcados los milímetros, viene solo hasta el centímetro. Así que, ¿cuál va a ser el error que usted comete? En medir una longitud, usted va a cometer por lo menos 1 centímetro de error. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es simplemente revisar qué tanto tiene la cinta, digamos, técnicamente hablando. Si viene en centímetros, si viene en milímetros, si viene en pulgadas, si viene en cuartos de pulgada, etc. Entonces, usted ya determina cuál va a ser su error técnico ahí, en ese caso. ¿Sí? Ahora bien, probablemente, por decir algo, usted midió una longitud cualquiera de 215.432 más o menos 0.001 metro. ¿Sí? Por más veces que usted repita la medición que usted está haciendo de esos 215 metros de largo con estas fracciones de metro, el error que usted calcule haciendo el proceso matemático que ya lo hemos aprendido, estoy seguro que va a ser por debajo de esto. No puede ser mayor. ¿Por qué? Pues porque el máximo error permitido por la máquina, en este caso por el aparato cinta metrizada, es de 1 milímetro. ¿Sí? Entonces tiene que, si usted va a hacer un cálculo repetitivo, pues, de cuánto va a ser el error en una determinada medición, tiene que garantizar que sea menos de 1 milímetro. Si no, ¿para qué lo hacemos? No tiene, digamos, no tiene razón de hacer, pues, que yo ya sé que voy a tener un error de 1 milímetro, ¿para qué me pongo a hacer cálculos innecesarios? ¿Sí me hice entender? Es decir, usted ya como habilidoso de la práctica, de la medición, de todo lo que usted va haciendo, pues ya la experiencia le va diciendo, mire, no haga ese proceso porque sencillamente el error máximo que usted le va a permitir esa cinta es de 1 milímetro. Si usted saca más de 1 milímetro como error, quiere decir que las cosas están mal hechas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y entonces nos vamos a las pequeñas longitudes. Ah, perdón. Aquí, en la cinta metrizada, pues eso es lo que comúnmente usamos, pero hoy se utiliza otro aparato para medir grandes longitudes, que se conoce con el nombre de telémetro. Que ya creo que a este aparatico ya mencionamos algunas características. ¿Y cuál es la característica? Es muy simple, que funciona con ayuda de un rayo de luz. Entonces el rayo de luz se envía, choca contra un espejo reflector, recogemos la señal reflejada, el aparato le hace el cálculo de distancia igual a velocidad por tiempo dividido 2 y listo. Ya está la distancia. ¿Sí? ¿Qué es más preciso que la cinta metrizada? Pues se trata de eso, ¿no? De que sea más preciso. Más sin embargo,
en las especificaciones del aparatico llamado telémetro o lo que se llame, ¿sí? Debe venir que el error que se comete con ese aparato es de tanto. ¿Sí? Entonces, hoy pues existe este. Y existen otros aparatos todavía más sofisticados que el telémetro para medir grandes distancias, ¿no? Por ejemplo, en el Valle del Cauca necesitan medir la cantidad de caña de azúcar sembrada en una determinada región, en un determinado sector. Entonces ellos ya ni siquiera utilizan el telémetro. ¿Qué es lo que usan? Usan un aparato parecido al telémetro, pero que tiene conexión con satélite. Entonces, yo voy a medir la distancia desde el punto A hasta el punto B, que se supone está muy retirado. Entonces, ¿ellos qué hacen? Desde el punto inicial envían una señal al satélite. Y el satélite registra el otro punto, el punto B. Hace una operación matemática de triangulación y se encuentra esta longitud. De tal manera que hoy ustedes habrán visto a los topógrafos, sobre todo, que ellos ya no utilizan cinta metrizada, a no ser que sea pues para lotes pequeños o algo por el estilo, pero para grandes lotes, sobre todo para sistemas de urbanización y todo eso, utilizan este sistema ya. ¿Sí? Y dicen que el error, a mí no me consta porque no lo he hecho, que se pueda cometer entre este punto y este punto es de más o menos 3 metros. Ustedes dirán, uy, profe, pero 3 metros es harto. No. A nivel de estas distancias, que pueden ser kilómetros y kilómetros, cometer un error de 3 metros es prácticamente localizarlo. No lo he hecho, no he tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de sistema. Sí he solicitado trabajos que se hacen con esto, por ejemplo, el caso de los loteos, y esto lo hacen ya directamente con satélite. Los puntos ya no se estacan, sino que simplemente se fijan en el mapa, digamos. Entonces se trabaja con esta situación, ¿correcto? Pues mejor dicho, muchachos, para medir grandes longitudes, hoy existe cualquier cantidad también de tecnología en el mercado que usted puede aprender a utilizar, ¿sí? Pero decíamos nosotros que nuestro trabajo del día de hoy no es justamente las grandes longitudes, sino las pequeñas longitudes. Y para medir las pequeñas longitudes, como espesores, como diámetros, como profundidades, se utilizan aparatos como por ejemplo el nonio, también llamado vernier o pie de rey. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros de estos aparatos es saber justamente cuál es el error que yo puedo cometer, ¿sí? A ese error, en ese tipo de aparatos le llaman apreciación. Para nosotros la apreciación es el error posible, ¿sí? Pero para el aparato como tal, la apreciación es la mínima unidad de medida capaz de registrar. ¿Cómo así? Es que nosotros por lo general decimos que la unidad de medida de la longitud es el metro. Pero ¿de qué nos sirve un metro a nosotros si lo que queremos medir es el grosor de un cabello? Entonces tengo que buscar un aparato que sea capaz de medir ese diámetro. Y entonces debo saber cuál es el error permisible en ese aparato. Eso es lo que se conoce con el nombre de apreciación. Y entonces, por ejemplo, en el caso del nonio vernier, la apreciación es facilísimo calcularla porque el aparato tiene una regla en milímetros
y una reglilla en unas fracciones, que pueden ser 10, que pueden ser 15, que pueden ser 20. Entonces, ¿cómo usted calcula la apreciación? Mira en la regla cuál es la menor unidad de medida que registra, que en este caso, por lo general es 1 milímetro. Y divide esa cantidad entre el número de divisiones que tiene la tal reglilla, que le llamamos nosotros. Por ejemplo, supongamos que sea 20. Entonces, ¿cuál es el error? Pues es 1/20 de milímetro. Hasta esto es capaz de registrar ese aparato. Es decir, hasta 1/20 de milímetro. Si la dimensión de lo que usted va a medir es menos de 1/20 de milímetro, ya no te lo registra. Y ahí ya digamos que es adivinando o lo que vulgarmente decimos a ojo. ¿Sí? Entonces es facilísimo hallar el error que tiene un nonio, un vernier o pie de rey. Ahorita les muestro ahí un video de algunas diapositivas donde tenemos este tipo de situación. ¿Sí? Entonces, para que de una vez las vayamos viendo cómo es que funciona esto. A ver, ¿dónde está el compartir pantalla? Aquí está. Sí alcanzamos a apreciar este video, ¿cierto? Esta diapositiva. La voy a hacer un poco más grande. Ahí, creo. Bueno, aquí tenemos medida de masas y de pequeñas longitudes, las mediciones y los errores, que de esto ya hemos hablado, pues aquí yo tengo anotadas algunas pequeñas conclusiones. Las mediciones siempre llevan error. La apreciación es la mínima unidad de medida capaz de registrar el instrumento, lo que acabamos de mencionar. Por ejemplo, en la regla graduada, una regla común y corriente de las que utilizamos en nuestro bachillerato, en nuestra escuela, esa no te puede garantizar más del milímetro. Así que la apreciación del error tiene que ser en el orden de los milímetros. Las masas se miden con las balanzas. La balanza graduada en centésimas de gramo, por ejemplo, pues el error va a ser de 1 centésimo de gramo. Y en últimas, el error es el que trae la máquina, en este caso la balanza. Ahí está la forma de calcular la apreciación de un instrumento de medida. Mínima unidad de medida de la regla dividido entre el número de divisiones de la reglilla. Este es el pie de rey. Entonces, ustedes perfectamente pueden ver, aquí está la regla, esta, en milímetros, miren, aquí está, esta. Acá arriba también aparecen pulgadas. Y este aparatico que se lo ve aquí, esta es la famosa reglilla. Entonces, como por ejemplo en este caso parece que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisiones. Alcanzo a apreciar, pero de pronto pueden ser más. Más sin embargo, todos estos aparatos, como son técnicamente elaborados, cada uno trae marcado el error que puede cometer. Véanlo, aquí está el error en pulgadas. Y acá está el error en milímetros. Aquí creo que dice 1/20 de milímetro. Acá creo que hay uno más claro. Mírenlo, acá está. ¿Sí? Entonces, esta es la regla que viene milimetrada. Esta es la regla superior que viene en pulgadas. Esta es la reglilla para el trabajo en pulgadas. Y esta es la reglilla para el trabajo en milímetros. Observen el número de divisiones que tiene esto. Y aquí está el error, véanlo. 1/20. Este aparato nos permite medir diámetros exteriores con estos dos cuernos. Con estos dos superiores nos permite medir diámetros internos. Y con esta espuela que tiene acá, permite medir profundidades. Esto que se registra aquí como profundidad es exactamente lo de acá. ¿Cómo se lee? Se lee desde el 0, los milímetros que haya, desde el 0 hasta el 0 de la reglilla.
¿Sí? Creo que por acá hay un ejemplo de lectura. Ahí está un ejemplo de lectura, mírenlo. La misma historia, aquí está. Desde este cero que no inicia acá, fíjense ustedes, sino aquí. Pero asimismo la reglilla se mueve desde otro punto, miren. Entonces se lee desde este cero hasta este cero. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven o observan bien, ustedes ven mejor que lo que yo veo. Hasta aquí tendríamos 22 milímetros, ven. 10 de aquí, 20 hasta aquí, 21, 22. Pero entre el 22, perdón, un poco más. No, 22 y el cero de la reglilla, que sería este, hay una fracción. Esa fracción, ¿cómo se la busca? Buscando la coincidencia de una de estas líneas con una de las líneas de arriba. Y se apunta a la lectura. Parte entera, que es esto de acá, más el número de división que coincida por la apreciación. Nada más. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, esto, miren acá, les voy a escribir esto acá. Lo que acabamos de especificar allí. Parte entera. Esta es la forma de hacer la lectura, ¿no? Más, llamémosle la parte decimal o fraccionaria más bien. Multiplicada esta parte fraccionaria por la apreciación. Entonces, en el caso que acabamos de observar, la parte entera serían los 22 milímetros. Más la parte fraccionaria, hemos dicho, busca usted una de las líneas de la reglilla que coincida con una de las líneas milimetradas de la regla. Yo creo que ahí en ese caso era la cuarta. Multiplicado por la apreciación, 1/20. Y todo esto, pues obviamente, te da en milímetros. Aun cuando aquí ya lo tenía anotado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues usted hace la operación. 22 milímetros más, aquí no es más o menos, más 4 por 1, 4/20 milímetros. Más o menos, ¿cuánto? El 1/20 de milímetro. Este es el error. Entonces, usted ya hizo la lectura, pues hay que dividir 4 entre 20, te daría 2 dividido entre 10, 0.2, ¿no? O sea, 22.2 milímetros más lo que te da el 1/20, que eso creo que te da 0.05, ¿no? 1 dividido entre 20. 1 dividido entre 10, pues sería un décimo. 1 dividido entre 20 sería más o menos 0.05, si no estoy equivocado. Bueno, aquí ya es cuestión de calculadora. Esa es la forma de leer con el nonio o vernier. Y hay otro instrumento que sirve para medir pequeñas longitudes, todavía más preciso que el nonio. Es decir, que es más sensible a medir, ¿no? Hemos estado hablando de la medición de pequeñas longitudes y está un aparatico que se llama calibrador o tornillo micrométrico. Este aparato se fundamenta en un tornillo que se conoce con el nombre de tornillo de paso de rosca constante. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, del tornillo goloso, ¿no? ¿Por qué es que le llaman goloso? Pues se le llama goloso porque toda vez que le das una vuelta al bendito tornillo, avanza un poco, pero a la siguiente vuelta te avanza más y a la siguiente mucho más. En cambio, el tornillo de paso de rosca constante es que si tú le das una vuelta, avanza lo mismo que si le das la otra y avanza lo mismo que si le das. Es decir,
por cada vuelta avanza la misma cantidad de longitud. En eso se fundamenta el famoso calibrador o tornillo micrométrico. ¿Sí? Yo también aquí lo tenía, y ustedes seguramente ya lo habrán visto allá en la guía. ¿Dónde está compartir pantalla? Caramba, se me perdió. Vaya. Ujú. Aquí está. Aquí. Vamos a ver. Sí lo estamos viendo, ¿no? Aquí está una descripción de lo que hace el tornillo micrométrico, ¿no? Aquí también hay un ejercicio de lectura y fácilmente se puede dar cuenta, miren, la precisión está aquí, anotada, para los milímetros. Y acá arriba está anotada la precisión para inti. Inti es pulgadas, ¿sí? Entonces aquí este está midiendo un diámetro externo. La medición externa se hace de esta manera, no de esta. La medición de diámetros internos se hace con estos dos cuernos superiores, no de esta manera, en el extremo no es correcto colocarlo. Y la profundidad, pues, fácilmente se puede dar cuenta. Este es el tornillo micrométrico, miren. ¿Qué tiene de particular? Aquí está la famosa regla. Y esto que ustedes ven acá se llama la reglilla, pero no se le llama reglilla, este se le llama tambor. Acá hay otra forma de aparato. Entonces, yo quiero medir el aparato, tengo que colocarlo, el objeto o lo que vaya a medir, tengo que colocarlo entre estos dos bornes. Entre este punto A y este punto B, llamémoslo. Este, pues miren, es mucho más sofisticado. Fíjense ustedes, este ya te está dando la apertura que hay aquí, entre este punto y este punto, que dice aquí que es de 7.890. Entonces, ¿cuál es el error de este aparato? Este aparato tiene un error de 1 milésimo de milímetro. Milésimo de milímetro, ¿no? Por este número que aparece aquí, décima, centésima, milésima. ¿Sí? Si no quieres usar este tablero porque se te acabó la pila, porque ya esto se dañó, puedes seguir utilizando la parte mecánica del aparato. Miren, aquí está la regla, parte entera, más el número de la línea que coincida con una línea que hay aquí. Ahora vemos un ejemplo más adelante. Multiplicado por la apreciación. ¿Cómo calculo la apreciación de esto? Pues miro cuánto se destapa en la regla por cada vuelta que gira el tambor. Entonces, si tiene 50 divisiones, pues, y yo destapo medio milímetro, pues entonces era 0.5 dividido entre 50. Aquí está un poco más claro el detalle, mírenlo. ¿Sí? Fíjense ustedes que la regla que maneja este aparato es más precisa que la del nonio, porque esta viene en milímetros por la parte superior y en medios milímetros por la parte inferior, miren. ¿Se observan? Esta lineecita aquí está colocada en la mitad del milímetro superior. ¿No? Y esta que sigue aquí, que se la alcanza a ver, está también descubierta aquí al medio milímetro. Entonces es mucho más preciso este aparato. Y estas son los números de divisiones que tiene el tambor. Aquí tenemos 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Entonces, ¿cómo calculamos la apreciación de este aparato? Pues será dividir 0.5 milímetros, que es la medida pequeña de la reglita, de la regla que está aquí, entre 50 divisiones del tambor. Aquí hay un ejercicio de lectura, miren. Fíjense ustedes de aquí que se la ve más descubierta. ¿Vean? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros. ¿Vean? Y hay descubiertos también 1, 2, 3, 4, 5, 6, los medios milímetros. Por ejemplo, aquí sería 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9. 9 exactos. Entonces leo parte entera, 9 milímetros.
más el número de la división de la reglita que está frente aquí, del tambor. Es la división 20, 21, 22 y 23. Entonces, apunto allá, en el tablero en donde está apuntando usted, 23 multiplicado por la apreciación. Lo primero que tengo que averiguar es cuál es la apreciación de este aparato. ¿Sí? Aquí hay otro ejercicio. Mírenlo aquí. También hay 1 milímetro exacto aquí. Claro que está medio desviado aquí esto, pero ya pues aquí ya la apreciación que se haga de esto ya será a ojo. Hagamos la medición, el registro de esa medición que tiene ahí. Decíamos parte entera más el número de división multiplicado por la apreciación. Entonces, parte entera, creo que estaban ¿cuántos? 22, 20, dijimos. Creo que eran 9, ¿no? 9 milímetros descubiertos. Más el número de división que estaba al frente de la línea, creo que era la 22. Por la apreciación. La apreciación es la división más pequeña que tiene la regla dividido entre el número de divisiones que tiene el tambor. Es decir, 9 milímetros más, aquí no es más o menos, perdón, más 22 por 0.5 dividido entre 50, creo que te da 0.001, si no estoy equivocado. Entonces, en últimas, 9 milímetros más 0.022 más o menos 0.01. ¿Este de dónde salió? Este es este. Así que en total, 9.022 más o menos 0.01 milímetros. Este es el error de la máquina, del aparato. Y usted está haciendo la lectura de esto. Parte entera más el número de división por la apreciación le dio todo esto. ¿Listo? Esa es la forma como se trabaja con el noni. ¿Sí? Lástima pues que por esto de la pandemia no podamos manipular todos estos instrumentos que en realidad sí los tenemos en la universidad y que nos permiten hacer todo este tipo de trabajo. ¿Sí? Vuelvo y les insisto, nadie estamos exentos de que usted no tenga que utilizar aparatos como estos, porque usted todavía no sabe a dónde va a ir a parar con este globito que es haber iniciado su educación profesional. Entonces, tener esta habilidad es una herramienta más que usted tiene para desempeñarse. ¿Listo? Bien, ahora vamos al ejercicio que toca hacer. El ejercicio que esto prácticamente era pues relacionado, lo que acabamos de hacer era relacionado con lo que es el preinforme y con lo que es la parte teórica que ustedes tienen ahí en la guía número 4. El ejercicio que vamos a resolver y que nos va a tocar hacerlo en casa es muy fácil. El ejercicio busca relacionar la longitud de la circunferencia con la longitud del diámetro de la mencionada circunferencia. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es pensar en esto.
Bueno, esta es nuestra circunferencia. Vamos a medir esta longitud. ¿Con ayuda de quién? Con ayuda de una cinta metrizada, no hay otra. O pueden hacer con ayuda de una regla común y silvestre. Pero para hacer el uso de la regla común y silvestre, pues ustedes no la pueden acondicionar aquí al perímetro de este círculo. Sino que lo que pueden hacer es coger una pita, enrollarla aquí y luego con la cinta metrizada o con la regla común y corriente, medir la longitud del hilo. ¿Sí? Es decir, este hilo desanudado aquí, lo estiramos y medimos esta longitud. ¿Listo? Entonces, medimos la longitud de la circunferencia y también medimos la longitud del diámetro. O puede medir la longitud del radio y multiplicar por 2. Cualquiera de esas formas puede ser. Y debemos pensar en que hay una expresión matemática que dice que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por el radio. O, lo que es lo mismo, pi por el diámetro. Porque 2 veces el radio te da el diámetro. Si ustedes observan, esto es una función lineal, sea que la tomen con el radio, sea que la tomen con el diámetro. Y entonces van a medir varias circunferencias. Van a generar una tabla de datos que ya la tienen ahí en la guía. Y llevan esos datos a la gráfica. Y tal como está la expresión matemática aquí, esta es la variable dependiente, la longitud de la circunferencia, que puede venir dada en centímetros, o si quieren ser más precisos, en milímetros, y el diámetro, que también está dado en centímetros. Y todos esos datos de las distintas circunferencias que ustedes encuentren en su casa, tapas, botellas, qué sé yo, los diámetros de esos aparatos, que creo que lo más fácil son las tapas, van a ubicar esos puntos en el plano. Y eso tiene que ser una línea recta. La inclinación de esta línea recta, sabemos nosotros que nos va a dar la pendiente de la línea recta, es decir, nos va a dar el valor de pi. Como se supone que estamos manejando la misma escala para los diámetros y la misma escala para la longitud de la circunferencia, aquí perfectamente podemos aplicar que la tangente del ángulo es el valor de pi. Pero en el evento en que no seamos tan creyentes, simplemente cogemos 2 puntos. El punto A, el punto B. Hemos recomendado que sean 2 puntos no consecutivos. Le buscamos sus coordenadas a cada punto. Y entonces hacemos la construcción del triángulo. ¿Y qué es lo que tenemos? Aquí el punto C. Entonces, la tangente del ángulo phi será la variación de las longitudes de circunferencia, que será esto, delta C. Y acá tendremos delta D sobre delta D. Y hemos encontrado el valor del número pi. Que si queremos saber cuánto fue nuestro error, pues simplemente este valor de pi que obtenemos nosotros con este medio, le calculamos el porcentaje de error. ¿Cómo le vamos a calcular el porcentaje de error? Con el valor teórico que tenemos en nuestras calculadoras, que es 3.14, 15, 9, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese poco números. Y ahí sabemos cuánto nos hemos equivocado en hacer estas cuentas. Ese es todo el trabajo que hay que hacer, muchachos. No creo que sea tan difícil. ¿Listo?
¿Hay alguna pregunta, chicos, sobre esto? ¿Ninguna pregunta? ¿Eso quiere decir que todo está claro? Profe, Dime. D es el diámetro, ¿cierto? Sí, señora. Y C es la longitud. La longitud de la circunferencia. Si la circunferencia es más pequeña, pues su diámetro también es más pequeño, obvio, ¿no? Claro. Entonces, lo que estamos tratando de buscar es la relación entre la longitud de la circunferencia y la longitud del diámetro, que es esta. Entonces, lo que estamos buscando en últimas es el valor de la constante que está aquí, que pi es una constante en últimas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, entonces quiere decir que todo está claro. Quiere decir que ustedes ya perfectamente se pueden dedicar a hacer este trabajo en este momento. ¿Listo? Por favor, la recomendación nuevamente, ¿no? No incluir a los jóvenes que no aparecen en sala. Por una sencilla razón, pues, que es bueno que nos vayamos disciplinando. Porque ahorita, por ejemplo, tengo apenas, ¿cuántos participantes? 4 participantes, y eso no está correcto. Hay 8, profe. Me salen 8. 8, pero yo solo veo 4. No, ¿Dónde están los profe, otros 4? si Bueno, quieres, igual, pues no. igual creo que me faltaba era registrar a un joven que me acabó de llamar, ¿no es cierto? Sí, profe. A 2. A mí también, profe. A ver, díganme sus nombres, por favor. Igual a mi profe. Johnny Tobar. Dime. ¿Perdón? A ver, con despacio, dijo Johnny. alguien. Mm. ¿Quién me falta registrar? A ver. Wilmer Pantoja Rosero, profe. A ver. Pantoja, Rosero, Wilmer. Registrado, sí, señor. ¿Quién más? Fernanda Pantoja. Fernanda Pantoja. Sí, señor. Muy bien. ¿Quién más? Omar Yo- Sebastián Zambrano. Omar Sebastián. Listo. ¿Quién más? Johnny Tobar. Tobar Johnny. Sí, señor. Aquí falta registrarse. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay nada más que hablar, jóvenes, por favor, Profe. aprovechen esta hora para terminar ese pequeño informe que tienen que entregarme. Profe, es que no entendí de dónde salen los puntos que conforman la recta. Estos. Sí, señor. Cuando tú ya cojas la tapita que tienes allá de la olla, le tomes la longitud, ahí en la guía hay una tabla donde vas a ir anotando circunferencia número 1, tapa número 1, pues, de las ollas que tienes en tu casa. ¿Sí? Longitud, tanto. Diámetro de esa tapa, tanto. Y lo anotas en la tabla. Ese es un punto. Ah, sí, ya. ¿Sí? Coges otra olla más grande, otra circunferencia, diámetro. Ese es otro punto. ¿Listo? Y Sí, ya, profe, ahí salen ya. esos puntos, ¿correcto? Gracias. Bueno. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Bueno, entonces, gusto en haberlos visto, en cuando sea en espíritu. Y nos vemos la próxima sesión, por favor. ¿Nos ¿Ok? puede enviar porfa la grabación? Es que no alcancé a copiar algunas cosas. Vale, La persona que está grabándola, por favor, le ruego, Ok. las envíe, ¿vale? vale. Y los otros links, profe, ¿qué ha pasado? También envié, pero Ay, no, ya les profe, vuelvo a ¿usted quién reenviar. se le está enviando? Porque a nosotros tenemos un grupo en WhatsApp y no nos ha llegado nada. Pues No, una yo envié a los correos. que grabó Fernando, creo que es. Ujú. Entonces, lo incluyo mejor al WhatsApp para que nos envíe ahí a todos. Bueno, Eso mejor voy a hacer, profe. bueno, listo. Bueno, jóvenes, entonces ha sido un gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe.